Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal de La Pijama Rosa. Yo soy Mitch y el día de hoy traté de hacerme un maquillaje un poquito más gótico. No sé cómo llamarlo, hasta me puse mi playera de Star Wars. Pero no me quedaron las sombras, no me quedó el delineado y no me quedó el labial. Así que traté de compensar esas carencias con estos audífonos que ya habían visto en videos anteriores. Me da comezón la nariz ya. Primero que nada, y antes de empezar con este video, muchas gracias por el apoyo que recibió el video anterior, que fue el video de el unboxing y review del delineador de Hello Kitty. Muchas gracias, que les haya gustado. La técnica fue mala, ya me regañó mi amiga Andrea de que cuando la veo me va a enseñar a delinearme los ojos porque me quedaron fatales y le dio ansiedad verme así. Pero bueno, hasta que no pase eso, trataré de seguir mejorando con este rollo. El día de hoy toca Story Time. Y como pueden ver en el título del video, va a ser una historia personal bastante fuerte. Esta historia, perdón, voy a dejar aquí mi tableta. Esta historia se me ocurrió meterla, no la tenía presupuestada en mi libreta de ideas. Donde por cierto no son ideas finales, son... todos los días o casi todos los días agrego nuevas ideas a esa lista de videos pendientes. Esta surgió a raíz de que empecé a contar algo en mi stream de hace unos días. Y pues me dieron ganas de contarles esa historia. Va a ser una historia triste, definitivamente, pero la voy a contar. Me quedé clavada platicándola en ese stream. Y por eso decidí meterla en el video del día de hoy. Una historia difícil recordar esos tiempos, pero lo voy a hacer por ustedes, para que conozcan también esta parte de mi vida. Para que conozcan esta etapa, que es quizá de las etapas más difíciles de mi vida. Dejando de lado el fallecimiento, o sea, la muerte de mis papás, la muerte de mi mamá primero y la muerte de mi papá después. Creo que no se comparan, definitivamente es otro nivel más arriba, pero fuera de eso, esta es probablemente la etapa más difícil de mi vida. Es una etapa en la cual voy a poner el contexto rápido y voy a ir al grano primero y después ya voy a contar toda la historia un poquito más a detalle, como me gusta hacerlo. Una historia en la cual, ya que recordé bien, fueron 4 años de mi adolescencia en la que sufrí bullying. Entonces, esta etapa comienza... Esta etapa comienza cuando yo tenía 11 años más o menos, creo que sí, 11, 12 años. Y todavía iba en sexto de primaria. Yo siempre he sido una persona, en ese entonces yo era una persona muy calmada. No me gustaban las peleas. No me gustaba discutir como lo hago ahorita. Por lo cual era blanco fácil de este tipo de niños. Porque éramos todavía unos niños. Y un niño vio la oportunidad. Vio que yo no me defendía. Vio que no hacía nada. Que no sabía pelear. Que era una persona muy tranquila. Que se enfrascaba en su rollo. Que se enfrascaba en sus juegos. Que se enfrascaba en su música. Entonces no era de las que discutían mucho. Y me empezó a molestar. Y me empezaba a agarrar de, como decimos aquí en México, de su salerito o de su pendejo, para no irnos a otros términos. Agarraba mis cosas, me rayoneaba la libreta. Había bullying físico donde me pegaba, donde me jalaba del cabello, donde me golpeaba en el brazo con el puño cerrado, donde me agarraba zapes. Y posiblemente para muchos ahorita sea gracioso, pero eran 11 años, yo no lo veía nada gracioso. Y pues yo no me defendía, no sabía cómo reaccionar, tenía miedo de pelear. Por lo cual pues este niño se agarró de ahí, como ya lo dije. Y lo hacía diario. Solamente una vez, cuando iba en sexto de primaria, tuve el valor de enfrentarme a esa persona y nos agarramos a golpes. Prácticamente quedamos tablas, quedamos igual, no hubo un ganador.
Pero a pesar de que tuve el valor de hacer eso una vez, no me sentí con ganas de repetirlo. No me sentí con ganas de volver a agarrarme a golpes. A pesar de que me gusta el fútbol americano, imagínense, me gusta el fútbol americano y lo que me gusta del fútbol americano es los golpes, la intensidad de las tacleadas. Y yo no podía defenderme. Solamente una vez lo hice. Una vez. A pesar de eso, de que fue, güey, ya lo hiciste, no me gustó, no lo quise seguir haciendo. O sea, agarrarme a golpes. Yo tenía la esperanza de que después de defenderme y demostrar que no me iba a dejar, ya me iba a dejar en paz, pero no fue el caso. Me siguió molestando todo sexto de primaria, un año completo. Un año completo me siguió molestando este chico. Bueno, pasamos, salgo yo de la primaria. Salgo yo de la primaria y entro a la secundaria. Y yo dije, bueno, ya no me lo voy a topar. Pasé de estar en el turno de la mañana a estar en el turno de la tarde en la secundaria en México. Ir en el turno de la tarde en una secundaria era encontrarte, y perdón si estereotipo, pero es la realidad, con chavos que son muy desmadrosos, muy desastrosos. En la tarde, por alguna extraña razón, había muchísimo más desmadre y desastre y chavos de todo tipo. Y ahora, antes de continuar con la historia, quiero poner en contexto qué tipo de chavos. Chavos que andaban en pandillas. Chavos que llegaban a cargar hierba, marihuana, en sus mochilas. Chicos que se moneaban, para los que no conocen el término, que inhalaban sustancias, que inhalaban solventes, que se moneaban, aquí lo decimos en México, para los que no son, se moneaban dentro de los talleres de actividades extracurriculares, en este caso de herrería, se moneaban, que llevaban plumones de aceite para pintarrajear bancas y cualquier cosa se les atravesara, que muchos de ellos, muy tristemente, al salir nosotros de la secundaria, muy tristemente, esto sí me duele decirlo, chavos que terminaron en drogas, que terminaron en la cárcel. Entonces ya se imaginarán qué tipo de compañeros tenía en la tarde. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que en el primer año de secundaria, en primero A, en el turno de la tarde, me volvió a tocar con este chico, me volvió a tocar con esta persona y me volvió a hacer lo mismo. Había un bullying verbal, de burlas, había un bullying físico que ya estaba empezando a llegar a un grado todavía más extremo, de golpeo, por decirlo de alguna manera, y yo seguía sin defenderme. Es difícil, claro, cuando eres tú el buleado, eres el buleado porque no te defiendes y nos cuesta trabajo. Yo desde aquel entonces ya contaba con una autoestima bastante baja. Bastante baja. Entonces me costaba trabajo hacer eso. Pues me seguía buleando. Y van a decir, está contando lo mismo de sexto. Es que se repetía la misma historia. Yo asistí a la secundaria con uno de mis primos que es 2 años mayor que yo. Él ya estaba en el último grado. Y durante algún tiempo me junté con él y sus amigos. Pero es que sus amigos también eran bastante hostiles. Entonces tampoco me gustaba juntarme mucho con ellos, aunque sea para escapar de los molestos de este cabrón. Pasaba con las cosas, con el bullying de chicos que eran más grandes que yo. Entonces salía peor la cosa. Y no podía hacer mucho. No le decía a mis papás. Y ahora que platiqué con mi prima, perdón, estoy aquí con la tablet viendo streams. Ya acabó el stream que estaba viendo, que era... no acabó nada más, como que se cerró el stream, quién sabe por qué pasó. Perdón, me desvié de la historia. No les había dicho a mis papás que esto me estaba pasando, que estaba recibiendo este tipo de bullying muy fuerte. Era muy fuerte la agresión que yo sufría tanto física como verbal como psicológica, porque me sentía vulnerado. En aquel entonces era vulnerado, todavía no era vulnerado, me sentía vulnerado. Pero bueno, de alguna manera extraña, yo llevaba carpintería como actividad extracurricular. Ni en ese momento me sentía seguro ni estando en carpintería, imagínense.
que había un profesor en todo momento. Bueno, ni en el salón. No sé cómo le hice para sobrevivir sexto de primaria, primero de secundaria, con el bullying de esta persona. Paso a segundo de secundaria y las cosas se tornan todavía peor. Los insultos y las burlas de esta persona eran todavía a un grado mayor. El contacto físico, el bullying físico no se quedó solamente en que subió el nivel de la intensidad con la cual me molestaba, con la cual me mandaba un zape, con la cual me daba golpes en el brazo, con el cual me pellizcaba. Empezó a tener... ¿cómo lo digo? El tipo de bullying que me hacía empezaba a vulnerar mi intimidad, por decirlo de alguna manera. Porque no conforme con ese tipo de golpes, y esto no lo dije en stream, creo que Josué, si estás viendo este video, esto no lo mencioné en stream, pero empezó a agarrarme las nalgas, pero de una manera muy agresiva, muy hostil, muy... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Muy morbosa. Yo no soy gay, evidentemente, pero lo hacía para vulnerarme todavía más. Llegaba a ese punto de agresión. Yo no podía estar ni siquiera cerca de él. Trataba de alejarme lo más que podía. Y aunque lo evitara, en algún momento lo hacía. Llegaba y me agarraba las nalgas. En plan vulnerar. En plan molestarme, bulearme de la manera más baja y cruel que pudieron haber hecho. Sin contar las agresiones físicas de los golpes, las agresiones verbales, la agresión psicológica, que ya estaba llegando a un nivel en el cual, llegó a un nivel en el cual, al yo no poder defenderme, no sabía ya cómo hacerlo, porque como les dije, nunca fui yo de golpearme. Las agresiones llegaron al punto en los cuales mis compañeras, mis amigas y compañeras de salón se confrontaban a él para que me dejara en paz. En cuanto veía que me empezaba a molestar, cuando ellas se daban cuenta que ya estaba empezando a molestar, así como este cabrón ya va a ir a molestar a Chava, ya lo va a ir a molestar, ellas llegaban y lo empujaban, ya déjalo en paz, lo confrontaban, cosa que yo no podía hacer y ellas lo tenían que hacer, y obviamente no dejó de hacerlo, evidentemente no dejó de hacerlo. Y pues era muy feo para mí. Yo entré a un grado de desesperación, de ya no querer estar recibiendo este tipo de acoso. Ya no quería estar siendo molestado, todavía era molestado, no era molestada. Ya no quería estar siendo molestado, ya no quería que me estuviera golpeando, ya no quería que me estuviera agarrando, ni que me estuviera diciendo de cosas. Por lo cual, y como no podía defenderme y no le había dicho a mis papás, ni a ningún familiar, ni a ninguna otra persona, salvo los que estaban en el salón, sabían lo que pasaba. Y solamente algunas amigas y compañeras eran las que reaccionaban. De 30 personas que éramos ahí, solamente unas cuantas, quizás 5 o menos personas reaccionaban y me apoyaban ante tal acoso. Yo ya no sabía qué hacer, por lo cual tomé la acción de ya no entrar a clases. Ya no quería asistir a la secundaria, ya no quería entrar, ya no. Y no porque no quisiera estudiar, no porque fuera un flojo, no porque no fuera un burro, por lo que quisiera, no. Ya no quería yo entrar a la escuela ni a salón de clases para ya no seguir sufriendo el acoso de esta persona. A ese grado de desesperación fue. ¿Qué hacía? Yo hacía de cuenta que iba a la escuela. Yo me salía de aquí con mi uniforme, con mi mochila y mis cosas. Y no entraba. Prefería quedarme en las gradas de afuera. Prefería irme a dar una vuelta. Prefería irme al arcade, a las maquinitas, que entrar. Me iba a otro lado. Me iba al centro de la ciudad a dar la vuelta. Hasta que más o menos ya era la hora de salida. Y cuando era la hora de salida,
yo me regresaba a mi casa, derechito. No entraba al salón. No lo hacía pues no entraba ni a la escuela. Y no le decía a nadie. Así estuve 3, 4 semanas haciendo eso. Faltando, no entrando porque ya no quería estar siendo molestado. Y cada día veía la manera de qué hacer para perder el tiempo con tal de no entrar. Estoy viendo que mi labial me quedó mal de este lado. Me quedó bastante mal de este lado. Perdón, una disculpa. Yo no sabía ya qué hacer para no entrar. Y todos los días, un día, 2 amigos se me acercaron y me dijeron: vas a entrar a la escuela, cabrón. 2 amigos que, por cierto, nunca me ayudaron cuando este chico me molestaba. Me dijeron: vas a entrar, y solamente una vez entré. Y el día que entré, el acoso no cesó, por lo cual a la semana siguiente, a los días siguientes y semanas siguientes, no regresé. Hasta que un día llegan a la casa a tocar la puerta. Traían un citatorio de la secundaria. Como les digo, no había entrado durante 3 o 4 semanas, no había entrado, más solamente esa vez. Llegó el citatorio y mi madre se enteró que yo estaba faltando. Me dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué faltaste? ¿Por qué ya va un mes que no estás yendo, no estás entrando a clases? ¿Qué te pasa? Ya le tuve que decir: la neta es que no estoy entrando porque me están molestando. O sea, me están molestando y ya no quiero que me molesten y ya no sabía qué hacer y no les había dicho, pero me están molestando muy feo. Una persona me está molestando. Ya no quiero ir porque ya no quiero que me siga haciendo lo mismo. De manera muy irónica, la persona que llevó el pinche citatorio a mi casa era ese güey. Era ese cabrón. Ese cabrón se ofreció para ir a mi casa, para venir a mi casa a dejarme el pinche citatorio. Tuvo el cinismo de hacerlo. Pero bueno, ya le digo la verdad. Ese día regreso a la escuela. Mi madre asiste a junta. Al día, regresando yo de la escuela, me dice: no sabía lo que estabas pasando. Platícame bien. Ya me dijo, solamente me dijo tu orientador que habías faltado un mes. Y pues, ¿qué onda? ¿Si te vas a dar de baja o vas a continuar estudiando? Porque ya llevas reprobadas casi todas las materias por ese mes que faltaste. Y dije: pues pasa esto, me está molestando de esta manera, me está insultando de esta manera, me está golpeando de esta manera y me está toqueteando, me está agarrando de esta manera y no me gusta. Y pues yo seguí yendo a clases. Mi mamá fue a orientación a hablar de eso. Fui con el orientador, habló conmigo. Citaron a sus papás de él, citaron a mis papás. Mi papá faltó al trabajo, bueno, pidió permiso para ir al trabajo, para ir a la junta. No estábamos presentes ni él ni yo. Después me citan, el orientador me dice: ya habló tu papá conmigo, ya no te va a molestar este chico, ya hablamos con los papás de él, vamos a hablar con el chico y si te vuelve a molestar, me dices y lo damos de baja. Porque lo que te hizo es una situación muy grave, ¿ok? Después me enteré, llegando a casa, me enteré que mi padre, porque estaban siendo negligentes con la situación, tanto el orientador como el director. Después me enteré que mi papá tuvo que recurrir a llegó también a un grado de desesperación al ver que el personal de la escuela no iba a actuar, que llegó al grado de amenazar con tomar acción en sus propias manos. A ese grado llegó. Mi papá también entró en desesperación de verme vulnerado, de ver que los directivos y demás personal de la escuela no iba a actuar. Llegó al grado de amenazar en ese momento en la junta, de decir: bueno, pues si la escuela no va a hacer nada, yo voy a tomar acción en mis manos. Y yo trabajo de esto y hago este tipo de cosas. No voy a decir de qué trabajaba mi papá.
Entonces cuando le cayó el 20 al personal y cuando le cayó el 20 al papá del otro chavo, a los papás del otro chavo, el orientador y el director dijeron, espere, cálmese señor, no hay que recurrir a eso, está bien, vamos a... Porque decía que no había pruebas del bullying, no había pruebas de que me habían vulnerado, no había pruebas de nada. Entonces por eso no podían proceder a nada, porque no había pruebas y como yo no había reportado tampoco el acoso, pues no había un antecedente y ellos no sabían, supuestamente. No fue hasta ese momento que mi papá tuvo que recurrir a esa amenaza que no actuaron. Supuestamente me dijeron eso, que ya no me iba a molestar y que ya había una advertencia y que era muy grave lo que había hecho, porque lo fue gravísimo lo que hizo. Yo era una persona de autoestima baja, él la terminó de pisotear, la terminó de destruir y de vulnerar, ya lo he dicho. Lo siguió haciendo, si bien el contacto físico y el acoso y la manera de cómo me agarraba ya no lo hizo, el bullying psicológico de cómo me tenía bajo su control porque ya lo había hecho durante 3 años, sexto, primero y segundo, lo siguió haciendo. Y aunque no me hacía, ya no me golpeaba, hacía acciones que no sé cómo explicar en este momento para que yo siguiera sintiéndome buleado. Ya verbalmente las ocultaba, pero seguía haciéndome bullying verbal, y el psicológico, que era el más fuerte, lo seguía haciendo. Seguía haciendo acciones. Si bien no tenía contacto físico, es que no sé cómo explicar eso que hacía. Ya estaba yo en un grado en el cual nada más con que se me acercara, ya me sentía yo intimidado por lo que había hecho antes. Entonces ese tipo de acciones de voy a pasar nada más al lado de él, o me voy a acercar, o voy a hacer esto para que se asuste y piense que voy a hacer lo que hacía antes. Pues el bullying no paró. Y en tercero de secundaria, cuando pasamos a tercero de secundaria, el bullying de esa manera, el bullying psicológico sobre todo, nunca cesó. Siempre me atacó psicológicamente, siempre me atacó psicológicamente de esa manera. Si bien ya no había como les digo, ese contacto físico, ya no me golpeaba, ya no me agarraba, ya no me insultaba, hacía ese tipo de acciones para seguir amedrentándome. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que lo lograba. Lo peor de todo es que lo logró porque yo ya estaba en una situación en donde ya no sabía qué hacer, ya no sabía si lo iba a hacer o no. Entonces, ahorita es una risa nerviosa, o sea, ya no. Nunca pude pararlo, nunca pudimos frenarlo. Jamás, a pesar de la junta, a pesar de las amenazas, siguió encontrando maneras de molestarme, como les digo, aunque fueran psicológicas. Y me dejó un daño muy grave, muy grave. Mi autoestima, si ya era baja, la pisoteó y la destruyó. Y a partir de ahí, durante años, nunca fui el mismo. Nunca pude volver a ser yo después de esos 4 años de bullying. Nunca. Jamás. Llegué a la universidad y si bien ya las cosas fueron diferentes porque me encontré con otro tipo de personas, tanto en la ingeniería como en la licenciatura en psicología, yo nunca volví a tener la misma confianza para hacer cosas. Jamás tuve la confianza. No tuve mucha confianza para socializar, porque ya no sabía con qué tipo de personas me iba a encontrar después de esto. Ya no lo volví a ver saliendo de la secundaria, ya no me lo volví a topar cuando entré al bachillerato. Afortunadamente no estaba conmigo. El bachillerato fue otra etapa difícil porque estaba en un salón de puros hombres. Y después de venir de 4 años de ser buleado de esa manera, estar en ese salón fue también difícil, pero ya no fue lo mismo. Ya, o sea, el bullying, había bullying, pero había bullying parejo entre todos. Ahí era del que se dejara y al que le tocara ese día. Un día me podían bullear a mí y al día siguiente bulleaban a otro cabrón. Y al día siguiente a otro. Y al día siguiente al bully le tocaba que lo bullearan. Entonces, había bullying, pero era parejo. Ahí ya era cuestión como de suerte, si te tocaba o no ese día. Pero durante 4 años de secundaria, de 3 años de secundaria y 1 de primaria, el último año, yo fui víctima de esta persona. Y me hizo como quiso y nunca me pude defender. Es una etapa, le digo, obviamente la muerte de mis padres, de mi papá y de mi mamá está a otro nivel más cabrón.
Pero si no incluimos eso, esta es probablemente, no es probablemente, es la etapa más difícil de mi vida. Porque viví ese bullying, viví cambios de adolescencia, viví problemas familiares, entonces fue una situación muy difícil, más aparte tenía que estar lidiando con Michelle de closet de aquel entonces, porque yo aquel entonces ya tenía actitudes de trans, de cross, ya tenía prendas en mi cuarto y me gustaba vestirme, entonces, y lo veía, vivía al límite. Entonces fue una etapa difícil, pero el bullying fue lo peor que me pudo haber pasado en ese entonces. Definitivamente fue parte que quebró parte de mi vida. Y fue una etapa que fue definitivamente algo que espero que no viva nadie más. Sí, esta persona al día de hoy la sigo odiando. Y la sigo odiando, y lo voy a decir feo y espero que no me funen por esto, la sigo odiando de muerte. Le sigo teniendo un odio y un rencor muy fuerte a esta persona, con la cual no pude vivir mi adolescencia de una buena manera. No pude. No. Mi adolescencia fue muy catastrófica por esta persona. Es una historia fuerte, es una historia trágica. Realmente nadie la había escuchado. Hasta apenas que la dije en stream, Josué la conoció. Y ya me aventé media hora de stream, pero si se dieron cuenta, abarqué mucho y expresé mucho de lo que pasó y mucho de lo que sentía y la impotencia que sentía y la frustración que sentía y la impotencia y la frustración que sintieron mis padres cuando se enteraron y cuando el personal de la secundaria fue negligente. Pero quería contarla y la quería contar porque ya tenía la inercia de ese día que la conté. Y de hecho la escribí casi de las del final, pero no pasa nada. No pasa nada, eso fue hace como 15 años. Ya ni siquiera sé qué fue de esta persona. Yo ya soy una persona diferente. Ya soy más, bueno, sociable más o menos, ¿no? Todavía me cuesta hablarle a las morras que me gustan. Pero de ahí en fuera, ya me desenvuelvo más en lugares públicos. Ya me desenvuelvo más en fiestas donde hay personas que no conozco. Ya salí del closet siendo Michelle. Ya me expreso diferente, ¿saben? A como lo hacía en aquel entonces. Pero sí fue una etapa muy, muy difícil. Así que bueno, hasta aquí el story time del día de hoy. Sé que fue un story time que no tiene nada que ver con Mitch, pero es una etapa de mi vida que cambió definitivamente algo en mí y por eso también me dieron ganas de contarla. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar si han sufrido de algo de eso y espero que las personas que lo sufran puedan salir adelante y espero que las personas que lleguen a ver este video no lo hagan. Sean bromistas, sean ocurrentes, hagan bromas, como les digo, pero no lleguen al grado de bullying y de vulnerar a las personas. Eso no está chido. No olviden tampoco, seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram como La Pijama Rosa MX, no lo había dicho, importante el MX, y en TikTok como La Mitch Gamer. Tampoco no olviden pasarse por mi Ko-fi, donde me pueden apoyar con una pequeña donación para poder seguir solventando estos videos. Así que bueno, hasta aquí el video. Espero tengan un excelente fin de semana, un excelente inicio de mes, mayo, que ya se viene mi cumpleaños, 26 de mayo. Voy a hacer un especial en mi canal que se va a llamar 90s Pop Mitch. Que bueno, nos vemos amigos, adiós a todos, bye.